Cuando Tintan recibió la noticia del fallecimiento de Marcelo, sus palabras fueron crudas e inolvidables. Éramos hermanos, y perdónenme, mis hermanos, pero fue realmente el golpe más duro de mi vida. Fue como si me hubieran amputado una pierna o un brazo. Se dice que lo que Marcelo reveló no solo hablaba de amistad, sino que insinuaba algo más profundo, algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Hasta ahora. Si quieres descubrir la verdad oculta detrás de este dúo legendario, dale like y suscríbete. Esta historia apenas comienza. Imagina esto. Es Tampico Alto, a principios del siglo XX, y en la esquina de las calles Revolución y Palacio Municipal se alza una casa grande, con techos altos y una robusta puerta de madera. Esta casa pertenecía a una familia adinerada, Felicitas Pérez y Vita Valdés, y fue ahí donde llegó una joven embarazada llamada Carlota Chávez, buscando trabajo y un nuevo comienzo. La vida en ese entonces era sencilla pero impredecible. Carlota encontró refugio y empleo, y el 13 de marzo de 1911, en un lugar cercano llamado Rancho Grande, nació un niño. Sin grandes anuncios, sin alfombra roja, solo la silenciosa llegada de un niño que, años después, traería risas y alegría a todo México. Los registros locales de Jalapa, capital de Veracruz, confirman su nacimiento, pero nadie en ese tiempo pudo imaginar que ese niño de rostro serio y ojos vivos y brillantes algún día conquistaría carpas, escenarios e incluso la pantalla grande. Marcelo, como lo llamaron, pasó sus primeros años como cualquier otro niño en un pueblo pequeño, corriendo por la plaza, cruzando callejones y aprendiendo sus letras en una pequeña escuela justo enfrente de su casa. Pero la vida tenía otros planes. Cuando su madre decidió mudarse con la familia a Tampico, todo cambió. Este traslado fue más que un cambio de domicilio. Fue el momento en que el destino empezó a afilar sus herramientas para él. Dicen que algunas personas nacen con el ritmo en la sangre. ¿Y Marcelo? Tomó la guitarra como si fuera una extensión de sí mismo, como si formara parte de su ser desde el principio. No solo tocaba notas, sentía la música. Tanto que hasta los veteranos boleristas del mercado se detenían a mirarlo, preguntándose en silencio, ¿quién es este niño? Ese don musical natural lo atrajo primero suavemente, luego con fuerza, al mundo del entretenimiento popular. Las famosas carpas, que eran básicamente el YouTube de aquella época. Eran lugares donde el talento crudo y sin filtros era la moneda corriente, donde cada función era en vivo y única. Imagina un sitio donde, si no conectabas con el público, te sacaban a gritos. Era duro, implacable, y no apto para los débiles de corazón. Pero Marcelo no solo sobrevivió, prosperó. No era solo músico, era un showman. Cantaba, actuaba, improvisaba y poco a poco se fue haciendo un nombre. Sus primeros actos tenían nombres coloridos como Pica y Salta, pero él siempre avanzaba, inquieto y hambriento de más. Ya instalado en Tampico, la chispa artística de Marcelo no se apagó. Cada vez que llegaba una nueva compañía teatral, conocida como Carpa, al barrio La Unión, corría con los ojos bien abiertos al Teatro Tallita, propiedad de la familia Morones. El teatro era un centro de talento, y Blanquita Morones, la actriz principal, era una estrella local. Marcelo nunca perdía oportunidad de colarse, incluso entre bambalinas, solo para empaparse de la magia de las luces, la música y los aplausos. Pero aquí viene lo difícil. Marcelo era un niño, un menor, y en ese entonces eso significaba sin permisos de trabajo. La puerta del escenario no se abriría fácilmente para él. Sin embargo, terco y apasionado, Marcelo suplicó a su madre hasta que ella finalmente le dio luz verde. Así fue como entró al mundo de las carpas, una escuela exigente sin ensayos generales, solo funciones reales, en vivo, que ponían a prueba su temple. Lo que siguió fueron casi 10 años de trabajo duro y viajes incansables por México, Centro y Sudamérica. 10 años perfeccionando su arte, cargando su guitarra y sus sueños de pueblo en pueblo.
Cuando regresó, no era el mismo niño que antes estuvo al borde del escenario. Era un actor principal de 24 años con una carrera que muchos envidiarían. Ahora, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. ¿Cómo conoció Marcelo a Tin Tan? Esta parte es como una escena perfecta de una película clásica, casi demasiado buena para ser verdad, pero todo es real. En esos años, Marcelo trabajaba solo, con su guitarra, contando chistes, cantando canciones y ganando risas por sí mismo. Tenía un estilo propio, distinto y auténtico. Pero entonces, durante una función en Ciudad Juárez, Chihuahua, el destino intervino y lo presentó a una fuerza de la naturaleza llamada Germán Valdés, mejor conocido como Tin Tan. Como puedes imaginar, Tin Tan, con esa voz irreverente y ese ritmo pulsando en sus venas, trabajaba como locutor en la estación de radio XCK. Un día, el comediante Paco Millor lo invitó a unirse a una caravana cómica, una troupe itinerante que llevaba risas y música de pueblo en pueblo. ¿Y quién formaba parte de esa misma caravana? Exacto, nuestro amigo Marcelo Chávez. En el instante en que se cruzaron, algo hizo clic. No hubo rivalidad ni egos en choque, solo una amistad instantánea y tan fuerte que se hicieron conocidos como carnales, hermanos en todo el sentido de la palabra. Podías casi ver la chispa. Giras juntos, noches largas en esas animadas carpas, compartiendo camerinos, descansos para tacos y relatos que solo la vida en la carretera puede crear. Era un lazo que iba más allá del trabajo. Era la química de la verdadera camaradería. De ahí surgió la magia. Comenzaron a trabajar juntos mezclando comedia y música de una forma fresca y electrizante. Marcelo marcaba el ritmo con su guitarra, firme y precisa, mientras Tin Tan estallaba en el escenario como un bailarín deliciosamente caótico y torpe, con un talento innato para hacer reír hasta doler. Y honestamente, esa química no se ensaya, o sucede, o no. Con ellos definitivamente sucedió. Su combinación de canciones pegajosas, dobles sentidos ingeniosos y ese carisma natural fue explosiva. No pasó mucho tiempo antes de que dejaran las carpas atrás y dieran el salto a la pantalla grande, un movimiento que cambiaría sus vidas para siempre. Marcelo, que antes solo era el niño del barrio, ahora tenía el apodo de Chupa Sangre, el galán cabezón que todos amaban molestar. Y así, entre risas y música, Marcelo Chávez y Tin Tan se colaron por la puerta trasera del cine mexicano, robando rápidamente el protagonismo. Su primera aparición juntos fue en Hotel de Verano de 1944. Una comedia ligera y fresca, protagonizada por Ramón Armengol y Sean Slogan. ¿La trama? Una enredada historia de amor entre padre e hija, ambientada en un hotel de verano, donde, por supuesto, los números musicales eran el centro del espectáculo. Y fue ahí donde Marcelo y Tin Tan dejaron su huella, brillando en esas escenas llenas de canciones pegajosas y dobles sentidos sutiles, compartiendo pantalla con nada menos que Pedro Vargas. Ese mismo año, llegó un verdadero punto de inflexión con El hijo desobediente, una película que selló su destino como un dúo cómico legendario. Germán Valdés interpretó su primer papel protagónico como Tin Tan, acompañado de un elenco estelar que incluía a Cuca Escobar, Delia Magaña, Natalia Ortiz y una joven Marga López, haciendo su propio debut. Marcelo interpretó a Marcelo Fortuna, un joven adinerado cuya familia tramaba apoderarse de su rostro y vaciar su fortuna. Era un delicioso enredo de identidades equivocadas y tramas astutas. El personaje de Tin Tan era un cantante soñador confundido con Marcelo Fortuna, y el verdadero millonario decidió hacerse pasar por su propio mayordomo solo para descubrir las verdaderas intenciones de la familia. La historia concluye con una noche salvaje y borracha en un cabaret que termina en la comisaría de policía, un humor clásico de barrio mezclado con agudos comentarios sociales, todo entregado por un dúo que ya había conquistado el corazón del público en todas partes.
Para 1947, Marcelo y Tintán eran inseparables, con una alianza sólida como una roca. Lo demostraron una vez más con El niño perdido, una comedia que mezclaba absurdo y encanto. Tintán interpretó a Agustín, un joven mimado por sus tías que se convertía en un lobo mujeriego cada noche a las 7 en punto. Mientras tanto, su abuelo, don Jacobo, llega sin idea del caos que su nieto estaba causando. Marcelo asumió el papel del profesor Quintín Chumacero, contratado por las tías para poner un poco de orden en la locura. ¿Sabes? Lo que realmente diferenciaba a Marcelo y Tintán no eran solo los chistes o las canciones. Era cómo se complementaban a la perfección, como dos caras de la misma moneda. Mientras Tintán deslumbraba al público con sus locuras pachucas y caóticas, Marcelo era la calma en la tormenta. No era un simple compañero olvidable que recibía los golpes. Para nada. Marcelo aportaba una elegancia callada, una seriedad casi intocable y, por supuesto, esa guitarra suya hablaba mucho sin decir una sola palabra. Su presencia serena era el contraste perfecto para la alegría desbordada de Tintán, haciendo que el caos no solo fuera divertido, sino genuinamente entrañable. Honestamente, eran como el yin y el yang de la comedia mexicana, perfectamente emparejados y apenas comenzando a encontrar su ritmo. Y justo cuando crees que no podían mejorar más, llega 1948 y lanzan una joya que aún provoca risas hoy en día. Músico, poeta y loco. Fiel a su nombre, fue una aventura cómica desatada. Aquí, Tintán y Marcelo interpretaron a estafadores, esos que venden milagros embotellados y píldoras milagrosas para todo tipo de dolencias. Estafadores clásicos, ¿verdad? Pero cuando sus clientes se dan cuenta y comienzan a perseguirlos, ¿dónde se esconden nuestros dos pícaros? En un internado de niñas, nada menos. Vaya forma de subir la apuesta. Y por si fuera poco, la película también contó con Meche Barba, una de las estrellas brillantes del cine de rumberas. Así que sabes que Marcelo no andaba codeándose con cualquiera. Estaba justo entre los grandes. Luego llegó El Rey del Barrio, donde Tintán brilló como un trabajador ferroviario con corazón de oro, pero métodos que, digamos, eran un poco turbios. Era como un Robin Hood mexicano, estafando a los ricos para ayudar a sus vecinos. Pero aquí está lo bueno. Una de esas damas adineradas se enamora de él. ¿Y quién crees que va tras sus pasos? Marcelo interpretando a un policía serio y sin tonterías decidido a desenmascarar las travesuras de su amigo. Este era un Marcelo diferente, no solo el músico con guitarra en mano, sino el hombre sensato, la voz de la razón que mantenía las riendas del caos de Tintán. Esa dinámica fue oro puro en comedia, y los éxitos siguieron llegando. En 1949 se estrenó Soy Charro de Levita, donde el dúo de alguna manera termina cuidando a un bebé abandonado por Carmelita. Luego, como si sus vidas no fueran ya bastante complicadas, un fabricante de carpas los contrata, lanzándolos a una nueva serie de desventuras. Ya estaba claro que su fórmula no solo funcionaba, sino que conquistaba corazones en todo el país. Ese mismo año, Marcelo asumió un papel deliciosamente distinto en No me defiendas, compadre, interpretando a un aspirante a abogado con tendencia a meterse donde no lo llaman, y por supuesto, a arruinar todo. ¿Conoces a ese amigo que quiere ayudar pero solo empeora las cosas? Ese era Marcelo. Aún así, incluso con los errores, mantenía ese encanto, esa chispa que hacía que el público lo adorara. Serio pero gracioso, sincero pero astuto, esa mezcla era la que hacía a sus personajes tan cercanos. Y luego, en 1950, llegó La Marca de la Zorra, una parodia hilarante del clásico cuento del justiciero. Tintán interpretó a un joven aristócrata, algo arrogante que, tras beber una poción de bruja, se vuelve temporalmente invencible y enfrenta a un gobernador corrupto. ¿Y quién era ese tirano? Marcelo mismo, metido en el papel del villano Don Marcelo de Toluca,
con esa mezcla característica de amenaza y comedia. La película también contó con la icónica Silvia Pinal, quien apenas empezaba a abrirse camino en el cine mexicano. Curiosamente, en esas primeras películas, el nombre de Marcelo a menudo apenas aparecía en los créditos, a veces escondido entre el reparto de apoyo o como un guiño sutil para los entendidos. Pero todo eso cambió con Sinbad del Mareado en 1950, donde Marcelo finalmente tuvo el protagonismo. Aquí interpretó al líder astuto de una banda de falsificadores, un hombre elegante con, digamos, una brújula moral bastante flexible. Tintán era el vagabundo despreocupado Sinbad, más interesado en encantar turistas que en su amada Azucena. La película era una mezcla soleada y caótica de triángulos amorosos, dinero falso, persecuciones frenéticas y risas sin parar. Y como siempre, la química entre ambos era electrizante. Aunque Tintán era la estrella, la gente salía del cine diciendo que Marcelo se había robado el show con su estilo discreto y brillante. Luego llegó El Revoltoso en 1951. Marcelo se metió en otro papel de villano, pero esta vez con ese toque cómico tan característico que se había vuelto su sello personal. Tintán era el vecino bien intencionado pero torpemente desastroso, siempre convirtiendo situaciones simples en verdaderos desastres. El personaje de Marcelo era un ladrón que le mostraba a Tintán hasta dónde podía llegar el problema, un contrapeso perfecto para el adorable caos que Tintán desataba. Lo que hacía tan especial a este dúo, una y otra vez, era cómo uno encendía la chispa mientras el otro mantenía firme el foco de atención. Justo cuando pensabas que ya habías visto todo lo que este dúo podía hacer, llegó La Bella Durmiente en 1952. Una comedia prehistórica hilarantemente loca que mezclaba la edad de piedra con el humor más fresco y moderno de su tiempo. Tintán interpretó a Triquitrán, un encantador cavernícola perdidamente enamorado de Jade, interpretada por la fogosa Lilia del Valle. Pero ¿qué fue lo que realmente le dio ese toque extra a este cóctel jurásico? Nada menos que el propio Marcelo Chávez, quien asumió un doble papel que mostró perfectamente su versatilidad. Y hablando de papeles inusuales, el trabajo de Marcelo en El Ceniciento, o La Cenicienta si prefieres, destaca como una joya de humor mordaz envuelta en crítica social. Esta película de 1952 no era el típico cuento de hadas. Era una parodia mexicana llena de dobles sentidos, pero sin hadas madrinas. Solo vecinos y un montón de problemas cotidianos. Tintán interpretó a Valentín Gaitán, un indígena chamula que llega a la Ciudad de México buscando una vida mejor, solo para encontrarse bajo el techo de Marcelo y Sirenia, dos chiapanecos con una docena de hijos y la cartera vacía. Ahora Marcelo cambia el guión como una especie de madrastra moderna y dura, llena de desprecio y exigencias, que echa a pobre Valentín cuando no puede ni pagar unos frijoles. Es un papel difícil, pero Marcelo logra ese equilibrio perfecto entre el desprecio y la comedia. Terminas odiando a su personaje lo suficiente como para reírte de él sin perder el aguijón. Es este tipo de complejidad lo que hacía a Marcelo tan especial, nunca un villano de un solo tono, siempre con capas de humanidad. Al año siguiente, 1953, nos dio El Vagabundo, una película que hacía reír al público en un momento y luego tocar el corazón al siguiente. El personaje de Tintán es un hombre sin hogar con un corazón más grande que su estómago, compartiendo su humilde taco con un niño hambriento frente a la ventana de una panadería. Luego, en un giro clásico, termina en un circo zoológico. ¿Y quién es el jefe? Así es. Marcelo interpreta al dueño del circo, aportando una energía sobria y realista a la película. Su papel quizá no era la estrella del show, pero muchos dicen que fue su presencia constante la que le dio equilibrio emocional al filme. Esa sutileza brillante es el clásico Marcelo, nunca exagerado, pero siempre absolutamente esencial.
Pero Marcelo no era de quedarse estancado. Avanzamos hasta 1967, cuando sorprendió a todos con Un par de ladrones, una película donde ni siquiera compartió escena con su compañero de toda la vida, Tin Tan. En cambio, brilló junto al dúo cómico Viruta y Capulina, interpretando al astuto líder de una banda de ladrones en una historia llena de identidades equivocadas y caos. Es prueba de que Marcelo podía, y lo hizo, brillar por sí solo, lejos de la sombra de su amigo más extravagante. Ahora, en lo personal, Marcelo Chávez era todo un enigma. A diferencia de muchas estrellas de su época, su vida estuvo refrescantemente libre de dramas de tabloides o escándalos al estilo Hollywood. Su hijo reveló años después que Marcelo estaba casado y tenía 2 hijos, Marcelo y Lourdes. No hubo romances secretos con estrellas glamorosas, ni pleitos detrás del escenario, ni celos públicos. Esa discreción tranquila lo hizo aún más querido y respetado, casi legendario a su manera. En una industria dominada por chismes y titulares, la integridad y privacidad de Marcelo lo distinguieron. No era solo un intérprete, era un caballero del cine. Estar junto a alguien tan carismático y estruendoso como Tin Tan pudo haber sido intimidante, pero Marcelo nunca fue solo una figura de fondo o un adorno. Fue la base sólida que anclaba el torbellino. Desde su debut en El hijo desobediente, estaba claro que no era un simple extra con unas cuantas líneas. Tenía peso, ritmo y una voz que resonaba incluso cuando hablaba poco. Lamentablemente, el telón cayó demasiado pronto. El 14 de febrero de 1970, el mismo día en que el mundo celebra el amor y la amistad. El corazón de Marcelo Chávez se detuvo. Tenía solo 58 años. Algunos dicen que fue un infarto, otros un derrame cerebral, pero la rapidez de su partida sacudió a todos. El cine mexicano, que siempre había celebrado su presencia, cayó en duelo esa noche. Pero nadie sintió la pérdida más profundamente que su querido amigo Germán Valdés, el propio Tin Tan. Para él, la muerte de Marcelo fue como un golpe directo al corazón. Su sociedad fue más que profesional. Era una hermandad, un lazo que marcó la época dorada de la comedia mexicana. Según la hija de Marcelo Chávez, Rosalía Valdés, el día en que su padre falleció está grabado para siempre en la memoria familiar. Fue una llamada telefónica que lo cambió todo. Tin Tan, el hombre que no solo fue colega de Marcelo, sino su hermano en todo sentido, recibió la noticia en su casa. Cuando supo que Marcelo se había ido, dejó caer el teléfono como si le quemara. Palideció como un fantasma y tuvo que apoyarse en la ventana de su habitación para recuperar el aliento. Fue como si el aire se le hubiera robado de golpe. Rosalía Julián, esposa de Tin Tan y actriz ella misma, fue testigo de ese desgarrador momento en primera fila. Y no fue un shock pasajero. No. El peso de esa tristeza se asentó profundo y permaneció con él. Dicen que nada volvió a ser igual después de ese día. Incluso cuando Tin Tan siguió trabajando, haciendo reír a la gente, algo vital parpadeó y se apagó dentro de él. Esa chispa única que lo hacía brillar tan intensamente en el escenario. Era como si la partida de Marcelo no solo le hubiera arrebatado a su amigo, sino a una parte de su propia alma. Verás, el vínculo que compartían no era un simple acuerdo o sociedad de negocios. No era un contrato ni una conveniencia. Era una hermandad forjada en camerinos, en largas giras, en ensayos madrugadores, llena de risas, silencios compartidos y entendimiento tácito. Marcelo no era otro actor en la vida de Tin Tan. Era su equilibrio cuando el caos de la comedia amenazaba con salirse de control, su ancla cuando la marea se ponía brava, su escudo contra las presiones de la fama, y lo más importante, su espejo, reflejando lo mejor que podían ser juntos. Y ahí lo tienes. La verdad no contada que Marcelo finalmente reveló, un secreto que cambió todo lo que creíamos saber sobre Tin Tan y su hermandad.
Su historia no fue solo risas y música. Fue lealtad puesta a prueba entre sombras. Si esto te conmovió, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Hay mucho más por descubrir sobre las leyendas detrás de la risa. Gracias por ver y hasta la próxima. Mantén viva la magia.